¿Sabías que hubo un tiempo en el que los cinturones de seguridad podían ahorcarte en lugar de salvarte? ¿O que algunos autos tenían un sistema de dirección tan raro que podía hacerte perder el control en segundos? Durante décadas, la industria automotriz experimentó con ideas que, en su momento, parecían innovadoras, pero que resultaron ser auténticas trampas mortales. Hoy vamos a descubrir 13 características peligrosas de los autos viejos que, por suerte, ya no existen. Y créeme, cuando escuches las primeras 3, te preguntarás cómo alguien pudo atreverse a manejar con ellas. Número 1. Bumpers con globo de agua. Imagínate chocar tu auto y, en lugar de un golpe fuerte, el parachoque se desinfla como un globo de agua. Suena a broma, pero en los años 70, algunos fabricantes pensaron que usar parachoques inflables era una gran idea. La teoría era que estos water balloon bumpers absorberían mejor los impactos y reducirían los daños. Pero la realidad fue un desastre total. Estos parachoques estaban rellenos de aire y líquido, lo que los hacía increíblemente frágiles. Un golpe menor los reventaba, dejando el auto sin protección alguna. Además, en invierno el líquido se congelaba, volviéndolos duros e inútiles, y en verano podían pincharse con facilidad. Básicamente, era como poner globos de fiesta en lugar de una defensa real. Lo peor de todo es que su reparación era carísima, porque no podías simplemente arreglarlos, tenías que reemplazarlos por completo. No tardó mucho en quedar claro que esta innovación era más peligrosa que útil, y desapareció rápidamente. Pero si crees que esto fue una mala idea, espera a ver el siguiente puesto, porque hubo un sistema de dirección que podía convertir la más mínima curva en un accidente asegurado. Número 2. Sistema giratorio wrist twist. Imagínate manejar un auto sin volante, solo con dos perillas giratorias del tamaño de un puño. Suena a videojuego, ¿verdad? Pues esto fue real. En los años 60, Ford presentó el Wrist Twist Swivel System, un sistema de dirección que reemplazaba el volante con dos discos que se controlaban con las muñecas. La idea era que ocupara menos espacio y ofreciera un manejo más preciso, pero en la práctica era un desastre. El problema era la falta de control. Un giro brusco o un bache en la carretera podían hacer que tus manos se resbalaran, perdiendo el dominio del auto en un instante. Además, en una emergencia, los reflejos naturales de cualquier conductor lo hacían buscar un volante que no existía. Un segundo de confusión y ya estabas en problemas. Ford probó este sistema en un Mercury Park Lane, pero después de algunas pruebas quedó claro que era más peligroso que práctico. Un pequeño movimiento en falso y terminabas con el auto fuera de la carretera. Por suerte, este invento nunca llegó a producción masiva, porque si no, manejar sería como jugar a la ruleta rusa con el tráfico. Número 3. Cinturones de seguridad para el cuello. Imagina que estás en un auto a toda velocidad, de repente frenas bruscamente y tu propio cinturón de seguridad empieza a ahorcarte. No es una película de terror, fue una realidad en algunos autos antiguos. Durante los años 60 y 70, algunas marcas intentaron innovar con un diseño que, en lugar de cruzar el pecho y sujetar todo el cuerpo, solo pasaba por el cuello. La idea era que fuera más cómodo y fácil de usar, pero en la práctica, era un peligro mortal. En un choque, este cinturón podía presionar la tráquea, causando asfixia o lesiones graves en el cuello. Y si la persona se inclinaba hacia adelante al momento del impacto, podía terminar con fracturas fatales. No pasó mucho tiempo antes de que los fabricantes se dieran cuenta de la locura que habían creado y lo reemplazaran por los cinturones de 3 puntos que usamos hoy. Afortunadamente, este experimento no duró mucho, pero nos dejó una lección clara: no todo lo que parece innovador es realmente seguro. Número 4. Columnas de dirección rígidas. Imagínate que vas manejando tranquilamente y, de repente, chocas. Lo lógico sería que el auto absorbiera parte del impacto, ¿cierto? Pues antes de los años 60, eso no pasaba. De hecho, había algo en tu auto que hacía que un choque fuera aún más letal: la columna de dirección rígida. En lugar de comprimirse o doblarse, esta barra de metal iba directamente desde el volante hasta el suelo del auto, sin ningún tipo de mecanismo para absorber el impacto. ¿El resultado? En un choque frontal, el volante se convertía en una lanza que podía empalar al conductor en cuestión de segundos. Este problema era tan grave que, en los accidentes, los traumatismos en el pecho y el abdomen eran de las principales causas de muerte. Básicamente, en lugar de protegerte, el mismo auto se encargaba de asegurarse de que no salieras con vida. Por suerte, en 1967, General Motors introdujo las primeras columnas de dirección colapsables, que se doblaban en caso de impacto, reduciendo drásticamente el riesgo de lesiones fatales. Pero antes de eso, cada vez que te subías a un auto, sin saberlo, estabas sentado frente a una trampa mortal. Número 5. Volantes Swingaway. Imagínate estar sentado en tu auto y que, de repente, el volante se mueva hacia un lado como si tuviera vida propia. No es una falla mecánica,
es el Swingaway Steering Wheel, una característica que parecía futurista, pero que terminó siendo un peligro en la carretera. La idea era sencilla. El volante podía desplazarse hacia la derecha para facilitar la entrada y salida del conductor. Suena cómodo, ¿verdad? El problema era que, en muchos casos, no se trababa bien al volver a su posición, lo que significaba que, en plena conducción, podía moverse accidentalmente. Imagina girar en una curva y que, de repente, el volante se aleje de ti. No hay cinturón de seguridad que te salve de eso. Además, con el desgaste, el mecanismo se volvía cada vez más inestable, lo que hacía que algunos conductores se quedaran literalmente sin control del auto en el peor momento posible. Por razones obvias, este sistema desapareció rápidamente y hoy los volantes son fijos y seguros. Pero si esto te parece peligroso, espera a ver lo que venía en los autos de aquella época. Porque lo que sigue en la lista es aún más absurdo. Número 6. Parabrisas expulsables. Chocar a alta velocidad ya es suficientemente aterrador, pero ¿te imaginas que, en lugar de protegerte, tu parabrisas simplemente se soltara y saliera volando? Pues esto no solo fue una idea real, sino que llegó a implementarse en varios autos. Los llamados pop-out windshields estaban diseñados para desprenderse en caso de impacto, bajo la teoría de que así los pasajeros evitarían golpearse contra el vidrio. Pero la realidad era otra. En lugar de hacer los accidentes más seguros, convertían cualquier choque en una trampa mortal. Si el impacto era fuerte, el parabrisas se desprendía por completo, dejando a los ocupantes expuestos a escombros, viento y cualquier otro peligro exterior. Y si la fuerza del choque era demasiado grande, las personas podían ser despedidas del auto sin ninguna protección. Para empeorar las cosas, este vidrio no era laminado como el de hoy, sino templado, lo que significaba que se rompía en fragmentos afilados, aumentando el riesgo de lesiones graves. Por suerte, esta tecnología fue eliminada a medida que se desarrollaron vidrios más seguros y sistemas de retención más efectivos. Pero si crees que esto es peligroso, espera a ver lo que sigue. Número 7. Tableros de metal. Imagínate ir a 60 km por hora y, de repente, frenas de golpe. Hoy en día, podrías terminar con un buen susto, pero en los autos antiguos, la historia era muy diferente. Antes de los tableros acolchonados y diseñados para absorber impactos, los autos tenían auténticas planchas de metal frente al conductor y los pasajeros. Sí, en un accidente, tu cabeza no se estrellaba contra un material blando, sino contra un bloque sólido de acero. Lo peor es que estos tableros no solo eran duros, sino que estaban llenos de perillas, palancas y bordes afilados que se convertían en proyectiles en un choque. Un simple impacto podía hacer que el conductor o el pasajero delantero terminaran con heridas graves o incluso fatales solo por la estructura del tablero. Fue hasta los años 60 cuando las marcas se dieron cuenta del problema y empezaron a cubrir los tableros con materiales acolchonados. Hoy, los autos están diseñados para absorber la energía de un choque y proteger a los pasajeros, pero en aquella época, un tablero metálico podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. Número 8. Autos impulsados por hélice, 1940 a 1950. Imagina estar en la carretera y de repente ves un auto con una enorme hélice girando a toda velocidad en la parte trasera. No, no es un avión sin alas. Es un auto real de los años 40 y 50. La idea era simple pero absurda. En lugar de un motor convencional, estos autos usaban una hélice gigante para impulsarse, como si fueran lanchas en tierra firme. El problema era que una hélice girando a gran velocidad no es precisamente segura. Si algo se atascaba en las aspas, salía disparado como proyectil. ¿Un pájaro? Despedazado. ¿Piedras del camino? Lanzadas directo a los autos de atrás. Además, el control era un desastre. Como no había tracción en las ruedas, un simple viento fuerte podía hacerte perder el control por completo. Y ni hablar de los peatones. Un choque con uno de estos autos significaba enfrentarse a una hélice girando como una guillotina. No es sorpresa que este invento quedara en el olvido. Pero espera, porque las ideas peligrosas de la industria automotriz no terminan aquí. Número 9. La ausencia de zonas de deformación. Imagínate chocar contra una pared a 60 km por hora en un auto moderno. Sí, el golpe sería fuerte, pero el auto absorbería gran parte del impacto. Ahora, haz lo mismo en un auto de los años 50, y prepárate para recibir toda la fuerza del choque en tu cuerpo. Los autos antiguos eran prácticamente cajas de metal sin ninguna protección estructural. No tenían zonas de deformación, esas partes del auto diseñadas para aplastarse y disipar la energía del impacto antes de que llegue a los pasajeros. En lugar de eso, los autos de antes eran rígidos, lo que significaba que cualquier choque se sentía como si un tren te hubiera pasado por encima. En pruebas de choque modernas, se han comparado autos viejos con autos nuevos, y el resultado es aterrador.
En un impacto frontal, el conductor del auto antiguo casi siempre termina gravemente herido o peor. Antes se pensaba que un auto más sólido era más seguro, pero en realidad era una trampa mortal sobre ruedas. Y si crees que esto es malo, espera a ver lo que viene en el siguiente puesto. Porque si hay algo peor que un auto sin zonas de deformación, es uno con un diseño que te pone en peligro desde el momento en que te subes. Número 10. Tanques de combustible inseguros. En los años 70 y 80, algunos autos no solo eran inseguros, eran auténticas trampas explosivas. Y todo por una mala decisión de diseño: colocar el tanque de combustible en lugares vulnerables. Uno de los casos más infames fue el Ford Pinto, que tenía el tanque justo detrás del parachoques trasero, sin protección suficiente. Un impacto menor podía perforarlo y hacer que la gasolina se derramara por todas partes. Si a eso le sumamos chispas o calor extremo, el auto se convertía en una bola de fuego en segundos. Pero no era el único. Otros modelos tenían tuberías débiles que se rompían fácilmente o materiales inflamables demasiado cerca del tanque. Lo peor es que algunos fabricantes sabían del problema, pero calcularon que pagar demandas era más barato que rediseñar los autos. Fue hasta que los accidentes y las investigaciones se volvieron imposibles de ignorar que la seguridad en los tanques de combustible cambió para siempre. Hoy, los autos tienen refuerzos, sistemas de corte de gasolina y materiales diseñados para resistir impactos. Pero en aquellos días, un simple choque podía ser el fin. Número 11. Autos sin frenos ABS. Imagínate que vas manejando en una calle mojada y, de repente, un auto se cruza en tu camino. Instintivamente pisas el freno con todas tus fuerzas, pero en lugar de detenerte, las ruedas se bloquean y el auto sigue deslizándose sin control. Bienvenido a la era sin ABS. Antes de que los frenos antibloqueo se volvieran estándar, frenar en una emergencia era casi un juego de azar. Si pisabas el pedal con demasiada fuerza, las ruedas dejaban de girar y el auto se convertía en un trineo de metal. Intentar esquivar un obstáculo era imposible, porque sin tracción, el volante simplemente no respondía. Los conductores tenían que aprender a bombear el freno manualmente para evitar el bloqueo, pero en una situación de pánico, la mayoría simplemente pisaba el pedal a fondo, y el resultado era un choque asegurado. Hoy, el ABS se encarga de hacer este trabajo por ti, aplicando y soltando la presión de frenado en milisegundos para evitar el bloqueo de las ruedas. Pero en aquellos días, cada frenada fuerte era un salto de fe. Número 12. Odd Ornaments. Y llegamos al número 12. Los Odd Ornaments. Esos adornos metálicos en el cofre de los autos antiguos que, a primera vista, parecían solo una muestra de lujo y elegancia. Pero si miramos más de cerca, estos detalles eran una auténtica pesadilla en caso de accidente. Esos emblemas, generalmente de metal brillante, estaban colocados justo en el centro del cofre, en una posición perfecta para convertirse en un peligro mortal. Si el auto sufría un choque, esos adornos podían atravesar el parabrisas y hasta causar heridas graves a los ocupantes. Sí, lo leíste bien. En lugar de ser un simple accesorio de estilo, el Odd Ornament era un proyectil letal que podría multiplicar el daño de un accidente. Afortunadamente, hoy en día, estos adornos han desaparecido en gran medida, no solo por los avances en seguridad, sino también porque las regulaciones exigieron que los autos fueran diseñados para minimizar cualquier riesgo en caso de impacto. En su lugar, tenemos cofres lisos y más suaves, diseñados para protegernos en lugar de ponernos en riesgo. ¿Quién hubiera pensado que algo tan bonito podría ser tan peligroso? Ahora, vamos al siguiente en la lista. Número 13. Falta de reposacabezas. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo vital que es el apoyacabezas en tu auto? En los autos viejos, no existía esa simple característica de seguridad que hoy damos por sentada. Y es que, antes, la gente viajaba sin protección para el cuello ni la cabeza. ¿Te imaginas? En un choque trasero, el latigazo cervical no solo era probable, era casi una certeza. El impacto no solo sacudía tu cuerpo, sino que tu cuello se doblaba de manera peligrosa, sin ningún tipo de respaldo. Para ponerlo en perspectiva, el impacto era tan fuerte que podía causar lesiones graves o hasta fatales. Antes, los autos venían con asientos duros y, sin duda, sin ningún tipo de apoyo para la cabeza, por lo que cualquier tipo de accidente era mucho más arriesgado. Si querías tener un poquito más de seguridad, tal vez podías encontrar un respaldo acolchonado, pero sin un apoyacabezas, era como estar jugando a la ruleta rusa. Afortunadamente, después de muchos accidentes y estudios, se comenzó a implementar esta característica en los vehículos, salvando miles de vidas. Hoy, un simple apoyacabezas puede ser la diferencia entre un cuello roto y una experiencia más segura. Y ahí lo tienes. 13 características peligrosas de autos viejos que afortunadamente ya no existen. Desde cinturones de seguridad que podrían haberte ahorcado,
hasta asientos sin ningún tipo de protección para el cuello. Cada uno de estos detalles te hace pensar en lo lejos que hemos llegado en términos de seguridad automovilística. Es increíble cómo pequeños avances como los apoyacabezas o los frenos de disco pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. La industria automotriz ha evolucionado muchísimo, y aunque algunos de estos autos antiguos son un clásico para coleccionistas, no podemos negar que muchos de estos detalles nos hacían correr riesgos innecesarios. Ahora sabes por qué es tan importante tener un auto con las últimas medidas de seguridad, y lo bueno es que cada vez están mejorando más. Si te ha sorprendido lo que has aprendido hoy, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más videos como este. Déjame en los comentarios cuál de estas características te sorprendió más y qué otros temas te gustaría que exploráramos. Nos vemos en el siguiente video, donde seguiremos descubriendo más curiosidades sobre el mundo de los autos.